bendiga a todos, hermanos. Estamos contentos de estar en la casa del Señor una semana más. Y qué lindo que estamos aquí para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Hoy nos vamos a enfocar en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 5. Esta es la segunda parte de esta carta escrita por Pablo a la iglesia de Éfeso, mientras él estaba en la cárcel. La segunda parte, desde el capítulo 4 al 6, es una sección práctica de la enseñanza. Habla del diario vivir en la vida del creyente. Y vamos a leer entonces Efesios capítulo 4, versículo 1 al 5. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad, con toda mansedumbre, con toda paciencia, los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don o el regalo de Cristo. Así que esta mañana vamos a considerar algunas cualidades espirituales que son propias para la vida del creyente, para la vida del cristiano, para alguien que ha sido llamado por el Señor para servirle a Él. Como hijo o hija de Dios, debe de haber un cambio, y vamos a estar viendo estos cambios, esta transformación que se da en la vida del creyente, del capítulo 4 al capítulo 6. Una de las palabras que usted va a notar constantemente desde el versículo 4 al 6, o desde el capítulo 4 al 6, es la palabra andar. Andar. Podría verse como caminar, pero la idea es vivir para el Señor. ¿Qué implica vivir para el Señor? Hay cambios en nuestra vida que deben de darse, como dije anteriormente, y debemos de vivir de tal modo nuestras vidas que traigan gloria y honra al Señor. Es una nueva vida de servicio, es una vida de pasión para el Señor, es una vida de santidad para el Señor, porque Dios es santo y nosotros tenemos que ser santos. Y debemos de vivir como que somos, porque lo somos, hijos de Dios. Amén. Debemos de vivir con esa mentalidad. Y también es importante que debemos de pensar bíblicamente. Debemos de pensar bíblicamente en nuestro diario vivir. ¿Hago esto o no lo hago? Todo el mundo lo está haciendo, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios con respecto a este tema o a estas cosas, o cómo debo de vivir? Pablo en una ocasión le preguntaron, ¿verdad?, que si él podía vivir como él quería vivir. Dice, claro, todas las cosas me son lícitas, pero la verdad es que no todo conviene. Y la vida de creyente, se lo voy a decir así, la vida de creyente es una vida linda, preciosa. Ahora, no es fácil. ¿Saben por qué no es fácil? Ustedes han visto en Nat Geo, el Discovery Channel, esos programas del salmón. El salmón. El salmón nace en las montañas y luego desciende por los ríos y va a dar al mar y anda vagando por el mar por un buen tiempo. ¿Ah? Y luego
la historia del sermón es que regresa de vuelta al lugar donde nació a procrearse, a dar más hijos, a hacer más huevitos, ¿verdad? Y que una nueva generación sea producida. Pero lo interesante es que cuando tienen que regresar, van en contra de las corrientes. Y esas corrientes son muy fuertes. Y en esos ríos que van hacia arriba, y van para arriba, también se encuentran con higos o gavilanes que se los quieren comer porque es fácil para ellos. Se encuentran con osos, se encuentran con pan donde hay mucha piedra y es bien pachito, hay poquita agua y quedan atrapados y ahí mueren. Así que el camino a llegar a su meta final no es fácil. La meta del creyente es igual. Pero Pablo dijo algo muy interesante. Dice, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo también dijo algo muy interesante. Para mí el vivir es Cristo. Y dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La idea es entonces que tenemos que morir. Y Pablo dice muy interesantemente, ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por lo demás, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, somos pensantes, somos llamados a pensar, y la forma de pensar nuestra no es como el mundo piensa, sino que tenemos que tener un pensar bíblicamente hablando. Y luego continúa diciendo, versículo 2 de Romanos 12, y no os conforméis o adoptéis a este mundo o a las cosas de este mundo. Jesús en un momento dijo, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Y Pablo dijo de esta forma, que somos ciudadanos del cielo, no de esta tierra. Y dice, y no os adoptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, no la del mundo, no la voluntad tuya, no la voluntad del mundo, lo que el mundo quiere que nosotros hagamos o que sigamos los caminos de este mundo, sino que cuál es la voluntad de Dios, que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Y a dónde vamos a verificar la voluntad de Dios? ¿A dónde vamos a verificar qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? ¿Saben dónde? En la Biblia. En la Biblia. No en el mundo, no en nuestros pensamientos o los pensamientos de este mundo. Dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pablo dijo, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Y si sabemos hacer buenas cosas en nuestro trabajo, para agradar a nuestro jefe, para ganar ese sustento, que recibimos ese cheque, ¿verdad? Quincenal o mensual, o semanal, para algunos. ¿Cuánto más para el Señor debemos hacer las cosas bien, mejor? Ejecutar los instrumentos, enseñar, servir, y aunque usted no esté sirviendo ahorita, pero su vida debe de reflejar, mi vida debe de reflejar en mi diario andar, en mi diario caminar, gloria y honra al Señor. Le voy a dar otros versículos bíblicos que el apóstol Pablo escribió a otras iglesias. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27.
escribió esto, y estando él en la cárcel, dice así: que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo. No que nos comportemos como el mundo se comporta. No que nos comportemos como nos plazca las ganas vivir. No. Pablo dijo que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, combatiendo unánimes por la fe el Evangelio de Dios. Ahí está. La palabra combatiendo, la idea es de sacrificio. La idea es como el salmón que va para arriba en contra de las corrientes. Las corrientes muchas veces son fuertes. Las provocaciones o las tentaciones pueden ser muy fuertes. Pero Pablo dijo algo muy interesante. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas cosas podemos? Todas las cosas podemos lograrlas en Cristo Jesús. Pero para poder hacer todas las cosas que van a traer honra al Señor, tenemos que morir a nosotros. Tenemos que morir a aquellas cosas que esta carne anhela o desea. Tenemos que morir a ellas. Y ese es el sacrificio vivo nuestro. Jesús cargó la cruz como un sacrificio vivo. Y nosotros también tenemos que cargar esa cruz de una forma figurada. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, la idea es el que me quiera seguir, tome su cruz. Tome su cruz y sígame. Pablo también escribió a la iglesia de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Y aquí Pablo habla de sí mismo y da un ejemplo a la iglesia de Tesalonicenses cómo se debe de vivir. Porque simplemente él no escribía o no se decía, sino que decía: miren mi vida. Porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Y me pongo en los zapatos del apóstol Pablo, porque puede ser fácil para uno estar aquí al frente y decirle: hey, vivan de tal forma. Y si yo no estoy viviendo así, ¿en qué estamos? ¿Me doy a entender? Y entonces todo creyente debe de vivir de tal forma, dice Pablo. Dice: vosotros sois testigos. La iglesia es testiga, pero él incluye a alguien más cuando la iglesia no está con él todos los días, como dicen, 24/7. Él dice: no solamente la iglesia es testigo, Dios también. ¿De qué era testigo la iglesia con respecto a la vida de Pablo? ¿De qué era testigo Dios con respecto a la vida de Pablo? Y él dice: Dios también, en cuanto a santa, justa e irreprensiblemente nos comprometemos con vosotros los creyentes. ¿Qué está diciendo él? Que su vida es una vida de santidad, santa. Es una vida justa. Es una vida enfocada en Dios. Es una vida que honra a Dios. Es una vida justa. Ni para allá, ni para la derecha, ni para la izquierda. Es una vida, podemos decir, justa, cristocéntrica. Esta palabra justa me trae a memoria la vida de Noé. Ustedes conocen la vida de Noé, la historia de Noé, que construyó el arca.
la Biblia que ese mundo era un mundo perverso, corrompido, lleno de maldad. Pero dice el texto bíblico que Dios vio justo a Noé. Había una diferencia entre todas las otras personas y Noé, porque dice el texto bíblico que Dios vio justo a Noé. No está diciendo que Noé no fallaba, no está diciendo que Noé era perfecto al 100%. Pero Dios miraba el esfuerzo de este hombre de agradar a Dios, de querer agradar a Dios. Iba contra la corriente de ese tiempo, de ese mundo. Y eso es lo que Dios es como el entrenador. Yo he entrenado equipos de fútbol y a veces hay jóvenes, ¿verdad?, que están en el equipo que no son, o por decir, que no son los mejores. Pero en la práctica usted lo ve que se esfuerzan, que hacen esto, todo lo que el entrenador les dice, lo hacen todo, que van 2 millas más para esforzarse y lograr hacerlo mejor. Vale la pena tener a alguien así, porque sabes que te va a dar el 100, aunque no sea el mejor. Y nosotros no somos, como quien dice, los mejores, pero nos esforzamos por la gracia, por amor al Señor y para su gloria y su honra. Porque comenzando conmigo, no somos perfectos, amén, no somos perfectos, pero somos hallados justos delante de Dios porque Él ve nuestro corazón. Él ve que somos sinceros en nuestras oraciones y dice: Señor, miserable de mí, mírame, ayúdame, fortaléceme. Dice la Biblia que Dios nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. Jamás. Pero el corazón que es soberbio, Dios lo desea. Y muchas veces puede haber soberbia en que este pastor me viene a decir ni cómo yo tengo que vivir mi vida. No, no es el pastor Mario, es Dios el que te está diciendo eso. Que vivas tu vida conforme a como Dios quiere que vivas tu vida. El pastor Mario o cualquier otro pastor que aquí, que allá, y él cómo vivirá. Pues Dios sabe, por eso Pablo dice: miren, vosotros me sois testigos y Dios también. Dios es testigo como yo vivo mi vida, con mi familia, en la iglesia, con la iglesia y por la iglesia. Dios sabe. Como siempre digo, la congregación puede engañar a los pastores y los pastores pueden engañar a los miembros, pero a Dios nadie lo puede engañar, ni ustedes ni yo. Y Pablo dice: Dios también sabe que vivo mi vida de una forma santa. Me esfuerzo para vivir en santidad. Me esfuerzo para vivir una vida justa, irreprensible. La palabra irreprensible quiere decir sin mancha. Sin mancha. Sin mancha de los de afuera que digan: hey, el pastor de Iglesia La Roca. Si ustedes supieran. Ahí lo vimos salir de un motel, con una rubia. ¿Cómo? Pero la hermana Marlene es rubia. ¿No voy a entender? Si viera ese pastor, es tremendo sinvergüenza. Me pidió prestado y ya van 5 años y no me ha pagado ni un kilo. ¿Me doy a entender? ¿Le debe usted a alguien, hermano? Pague. Pague, no sale loco o la loca. Pague. Hay que pagar. Porque si no, usted está dando un mal testimonio. Su andar es
malo delante de los inconversos, probablemente dentro de la iglesia y delante de Dios. Estos cuatro, del capítulo 4 al capítulo 6, es la práctica del perdón. La práctica del perdón. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. ¿Cuál es la prueba de que la iglesia, cuando hablo de la iglesia hablo en general, la iglesia universal, no solamente la roca, sino toda la iglesia en el mundo, los hijos e hijas de Dios? ¿Cuál es la prueba clave, verdad, de que andamos como creyentes, como hijos e hijas de Dios, en una vida que agrada a Dios? A ver, vamos a ver. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. El apóstol Juan, este es el mismo que escribe el Evangelio de Juan. Es el mismo que escribe el Apocalipsis. Era conocido como el discípulo amado, el que se le recostaba a Jesús en el pecho. Y mira lo que él dice, inspirado por el Espíritu Santo. Dice así: si andamos en la luz, ojo con esto, porque aparece la palabra andar otra vez. Si andamos en la luz, como es la luz, en otra palabra, si andamos como la luz, dice, si andamos en la luz o dentro de la luz, ¿cómo es la luz? La luz brilla, ahí está, brilla, ilumina, alumbra. Si aquí solo hubiera una sola lámpara, alumbraría. La idea aquí es que nuestras vidas deben de alumbrar en este mundo de tinieblas, porque el mundo es tinieblas. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y más adelante en el Evangelio de San Juan, él dice también: vosotros sois la luz. ¿A quién estaba hablando? A los discípulos, a la iglesia. Y continúa el versículo, dice: si andamos, ahí es la clave, si andamos. Ok, ¿cuál es lo opuesto si no andamos en luz? Tinieblas. Como Él es luz, ¿qué sucede cuando Él es luz y nosotros andamos en luz? ¿Qué dice el texto bíblico? Tenemos comunión. ¿Unos con otros? Tenemos comunión. ¿Qué dice? Andamos en la luz significa conforme a los principios de la palabra del Señor. Si quieres vivir una vida de victoria, si quieres vivir una vida victoriosa, debes de andar en una vida de santidad. Ahora bien, dicho todo esto, es importante decir que si le fallamos al Señor en alguna área, Dios es tan lindo, tan bueno con nosotros, que dice: abogado tenéis. Abogado tenemos. Ese abogado es Cristo Jesús. Y lo que tenemos que hacer entonces es arrepentirnos, pedirle perdón a Dios por nuestro pecado, por nuestra falta. Y Dios nos va a perdonar, pero Él quiere un cambio de corazón. Él quiere un cambio de vida. No es como muchos que vemos en las noticias. Mató a alguien y lo mató porque lo quería matar. Lo sentencian, lo meten preso, se fuga de la cárcel, vuelve a matar a 2 o 3 personas más. Pero cuando estaba ahí en la cárcel, dice: ay, me arrepiento de lo que hice, ¿verdad? Perdónenme. Y luego lo meten en la cárcel y se escapa. Y sale a matar más gente. Y lo agarran otra vez y lo llevan donde el mismo juez.
vergüenza. Eso me dijo la vez pasada, que se había arrepentido. No, arrepentirse es tener un cambio en su vida. Ahora, si se hubiera escapado, que es lo incorrecto, pero si se hubiera escapado para vivir una vida mejor, o procurar no andar en esos malos caminos, es diferente, ¿verdad? Porque eso es el arrepentimiento. Así que andar en la luz no es negociable para el creyente. No lo es. No es negociable. Pablo enumera algunas de las virtudes cristianas que vamos a ver ahorita en el versículo 2 y 3 del capítulo 4. Vámonos ahí, Efesios 4, versículos 2 y 3. Vamos a ver. ¿Qué son algunas de las cosas o cualidades que deben de cambiar en nuestra vida como cristianos? Hay muchas, pero vamos a comenzar con esto, porque apenas vamos por el versículo 2 del capítulo 4. Así que las primeras tres virtudes son las siguientes. Mire qué lindo. Usted mira el termómetro, ¿verdad? ¿Dónde usted se encuentra con respecto? Dice ahí el versículo. Con toda humildad es una, mansedumbre es dos, soportándoos con paciencia los unos a los otros, ese es tres, en amor, cuatro, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en vínculo de la paz. Mire usted, tres virtudes podemos ver ahí. Virtudes que el creyente debe de tener. Esto no es negociable si somos hijos e hijas de Dios. No es negociable. Dice humildad. Me falta humildad. Yo no soy humilde. A veces soy soberbio. A veces soy un poco soberbio. Pues tenemos que trabajar para hacer lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Jesús dijo, mirad que soy manso y humilde de corazón. Jesús, ese es mi modelo. Yo quiero ser como Jesús, con respecto a la humildad. Lo he dicho varias veces, humildad no es ser pobre, ¿verdad? Porque muchas veces escuchamos la humildad, aquellos que viven ahí, en el barrio más pobre de la ciudad, es la gente humilde. No. Hay humildes que son tremendamente soberbios. Y hay ricos que son humildes. Y hay ricos que son muy soberbios. Y hay pobres también que son muy humildes, como Dios manda. Y los que están en medio, también hay de los dos. Porque siempre hay ricos y pobres, ¿verdad? Pero en medio también hay gente. En medio también hay gente. Así que tenemos que aprender a ser humildes. ¿Qué es lo opuesto de la humildad? La soberbia, el orgullo. No es como decir, yo me siento orgulloso de mis hijos. No, eso no es malo. Está bien, tus hijos. No, nos sentimos orgullosos de ser miembros del cuerpo de Cristo. Es un orgullo sano. Es un orgullo sano, podemos decir. Nos sentimos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, el peligro está cuando el orgullo es malo, cuando decimos, Iglesia La Roca es la mejor iglesia de la ciudad de Lovi. Ese es un orgullo carnal. Hay gente que me ha dicho a mí, que me han invitado, me han dicho, me encuentran ahí en la calle y me invitan, no saben que soy pastor, no saben que soy creyente, y me dicen, hermano, o lo invito a la iglesia X, ¿verdad? Bien, ahí sí se siente la presencia del Señor. Ese es puro orgullo. Porque están diciendo que solamente en su iglesia se siente la presencia del Señor. Y la verdad es que donde están reunidos el pueblo del Señor, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. ¿Y por qué, una vez le pregunté, ¿por qué dices que tu iglesia es la mera mera?
No, porque viera la música, dice, por viera el montón de músicos que tenemos, el templo grandote, un montón de gente. Ese es puro orgullo. Porque no tiene nada que ver que el templo tenga. Yo estuve en la iglesia más grande de Nebraska, 7,000 miembros, y contando más, 7,000 miembros. Bueno, Dios estaba ahí, pero Dios también estaba en la que tiene 50 miembros. Y lo que me gustaba mucho de la iglesia donde salí, en la iglesia, la gente, los pastores, ellos platicaban con ustedes. Ustedes los miraban, no andaban con sacos de $3,000, $4,000, no andaban jacando. Es humilde, sencilla, es la idea. Sencilla. En su diario vivir, en demostrar su fe, en su vida, con su familia y con los que no eran de la familia de Dios. Tener la humildad. Algo interesante de la humildad y el orgullo, Pablo dice en Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o vanagloria, o por vanagloria. Antes bien, con humildad. Dígate ahí. Nada hagáis por contienda, por querer ver, no, yo lo hago mejor que vos, o yo soy mejor que ustedes, y aún dentro de la misma iglesia se puede dar eso, dentro de la misma congregación. Dice, no, que yo enseño mejor que el hermano Omar, yo soy mejor que el hermano. Esa es soberbia. Puro orgullo carnal, esa es pura carne. Si otro predica aquí, gloria a Dios, si eso es lo que queremos, que otros prediquen, y ya predican. Sí, que pueda que tenga otro estilo de predicar, eso es diferente, pero que predica la palabra, que enseña la palabra correctamente, eso es lo más importante en lo cual tenemos que enfocarnos. ¿Me está predicando la palabra de Dios o no me está predicando la palabra de Dios? Ay, es que el hermano habla bien suavecito. O el hermano grita demasiado. Ay, no aguanto lo que dice el hermano, ¿verdad? Pero no quiere decir que no te está dando la palabra de Dios. Y lo que tenemos que entender nosotros es que te estén dando el alimento correcto. No como lo hace. No quiere decir que el otro es mejor que el otro porque predica de tal forma. Y lo que queremos hacer en la roca es enseñarles, ¿verdad?, diferentes tácticas de cómo predicar. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Y entonces debemos de enfocarnos en eso. Nada hagáis, decía el apóstol Pablo, por contienda. ¿Se acuerdan ustedes los discípulos de Jesús? De los 12, ¿verdad? Decían, Señor, cuando venga tu reino, yo me quiero sentar a tu derecha y el otro a la izquierda, los dos hermanos. Y los otros se pusieron pilas, porque dicen, hey, ¿cómo es que ustedes lo quieren hacer? ¿Y yo qué? Ya comenzaron. Y Jesús le dice, ¿quién es el mayor? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Lo han leído? ¿Quién es el mayor? Ya estaban peleando. Porque eran cosas de la carne, contienda, trayendo contienda. Hay veces hay grupos en la iglesia, ¿verdad?, de comida o de aseo o cosas así. Y los grupos comienzan, no, que nuestro grupo es mejor que aquel grupo. Pues como que si fuera un partido de fútbol, ¿no? Porque que comienzan a elegir, ¿verdad?
y no, aquel, porque aquel es Messi, venga para acá. Y el otro dije a otro, no, yo quiero a Ronaldo también, que se venga, ya tengo a Ronaldo y a Messi y ya ganamos. Que no es competencia, pues. En la iglesia no es competencia. Dice, nada hagáis por contienda. Imagínense si tuviera el coach usted para elegir un equipo de básquet y el otro eligió solo los altos y usted quedó con todos los bajitos, un montón de chapitos ahí. Y en su mente, no, ya perdí. Ya perdí. Y los otros le van a sacar, tenemos mejor equipo. No, es que esto no es competencia, es lo que Pablo está diciendo. No tenemos que jactarnos, pues. Hermano, mira el que está a su lado. Mire el que está atrás de usted, al lado de usted, al frente de usted. Mírense. Mírenos. Ninguno de nosotros somos perfectos. ¿O sí? No. No somos perfectos. Desde el más nuevo que está aquí visitándonos hoy, que tal vez no se ha bautizado, tal vez no ha dado ese paso de fe, hasta el pastor o hasta el que lleva muchos años en el Señor. Yo no soy más que nadie de ustedes. Somos iguales. Somos iguales. Pablo decía, no hay griego ni judío, no hay hombre ni mujer. No que porque somos hombres o porque somos mujeres. No, hombre. No. Digo, porque somos ricos o pobres. No, en Cristo somos uno. Él es la cabeza. Él está sobre todo. Que a uno nos ha dado dones y talentos para servirle de él. Eso es diferente. Pero no quiere decir que seamos mejores. El Señor fue donde Juan el Bautista y le dice, bautízame. Y Juan el Bautista dice, no, ¿quién soy yo para bautizarte a ti? Y Jesús le dice, bautízame. Dios te llamó a bautizar y a predicar sobre la arrepentimiento. Bautiza. Le decía a los hermanos, yo por ser el pastor, no tengo que estar casando a la gente, no tengo que estar bautizando a la gente, que otros pueden bautizar. Si también son cristianos, pues. ¿Me entiendes? Y no hay ningún problema. No hay ningún problema. No, que yo tengo que bautizarlo porque yo soy el pastor. No, ¿quién? ¿Cuál? No, no es así. No. Y él dice, no hagáis nada por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad. Es más, Jesús dijo esto. Si alguien se cree el más grande, dice, aprendan de mí, tomen ejemplo de mí. Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, he venido a ser. Si él hubiera dicho, yo he venido a que me sirva, hubiera actuado con mucho orgullo. Aunque ese merece la gloria y la honra, amén. Ese lo merece porque Él es Dios, es el Señor. Y creo que todo el mundo hubiéramos estado de acuerdo a decir, sí Señor, estamos aquí para servirte a ti. Pero el ejemplo clave es la humildad de Jesús. Que dice, yo no he venido aquí a que me sirvan, sino que he venido a ser. Es algo precioso. El orgullo es del mundo. La humildad viene del Señor. Como creyentes debemos de ser como Cristo, no como el mundo, en este primer punto. Y en los otros puntos que siguen. El segundo punto es la mansedumbre. ¿Qué significa la mansedumbre? Significa ser dócil hacia el prójimo, y el prójimo puede ser el hermano en la iglesia, tu esposa, tu esposo, tus hijos,
el jefe en el trabajo, los empleados que están a tu cargo, o en la iglesia, tú eres el maestro, tus discípulos, el que está a tu izquierda, a tu derecha, atrás o adelante, ese es tu prójimo. Mansedumbre. La mansedumbre no quiere decir que seamos débiles. Manso no significa ser menso. ¿Entendemos? Manso no significa ser menso, o tonto, o bruto. Significa que podemos tener tolerancia hacia otras personas y tratar con ellos con paciencia. En Honduras dicen, ¿usted es de mecha corta o de mecha larga? Los fireworks, ¿verdad? Cohetes. ¿Sabes lo que es cohete? Los cohetes o petardos, lo dicen en algunos lados. Hay unos que, pero yo eso lo hallo algo raro, ¿verdad? Que los cohetes que son grandes, mire usted la mentalidad. Los que vienen grandes, ¿verdad? Con bastante polvo, la mecha es bien cortita. ¿Se ha fijado? Los más peligrosos, pues, vienen con él. Pues no le dan ni tiempo a usted ni de encender y salir corriendo, pues, ¡bum! Lo prende. Pues debería ser los pues. Y los más chiquitos traen una mecha más larga. ¿Es usted de mecha larga o mecha corta? Cada uno de nosotros nos conocemos. Tenemos carácter fuerte muchas veces. Y Dios nos manda o quiere que nosotros cambiemos nuestro carácter. Cambiemos. Que no le vaya a salir el viejo hombre, que no le vaya a salir el oso que está en usted. O hay mujeres que son bravas también. Ay. Hay mujeres que también. Sí, no solamente los hombres, hay mujeres que son bravas. Hay hombres que a mí me han dicho, usted no la conoce, pastor. Bueno. En mi iglesia usted la mira mansita, pero en la casa una tigresa, una leona, ¿vieron? Una brava. Y hay cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Hay cosas que tenemos que cambiar, ¿verdad? Y hay ese que dice, no, ya sacó las uñas. El hombre o la mujer ya sacó las uñas. No sabía que era así el hermano o la hermana. Pues todos sacamos las uñas de vez en cuando, pero a quienes las sacan más. Y tenemos que aprender a no estar sacando tanto las uñas. ¿Cómo? Siendo mansos. No mensos, mansos. Y teniendo paciencia. ¿Cuántos de nosotros mansedumbre y paciencia? Por ahí va, ¿verdad? Mecha corta, mecha. Hay quienes no son pacientes, ¿verdad? Van al médico, hay 5 personas al frente de mí, ¿para qué me dijeron a esta hora? Y si hay 5 o 6 personas delante. O va conduciendo su auto y se le mete alguien por el frente, y este hijo del diablo, no dicen así, sacan otras palabras. Y gente brava. Y aún dentro de las iglesias, porque aquí está hablando a la iglesia. Entonces es importante que aprendamos nosotros a tranquilizarlo. Mire qué lindo lo que dice Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Con respecto al tercer punto, soportándonos unos a otros. Soportándonos unos a otros. Venga, voy a buscar a alguien que... Vamos a ver. Venga. Sí. Es que usted está más fuertecito que yo. Mira, el hombre va al gimnasio todos los días. Vamos a ver, vamos a hacer un pulso así, pero póngalo, ¿ok? Vamos a ver. Agárrame de aquí y luego no, mire, no, se tira para atrás, ¿verdad? Está fuerte, no, ¿verdad?
Cuando lo necesite, él lo llama, ¿ok? No, soportándonos, ¿verdad? No empujándonos. Soportar es una cosa, ¿verdad? Y empujar es otra. Él me empujó ahorita, ¿verdad? Estamos haciendo fuerza, pero a la vez estamos soportando el peso el uno con el otro, ¿sí o no? Pero como el brother está más fuerte, me empujó. Pero mira, en la vida cristiana, si somos de mecha corta, mire, hay veces hay personas que son, vámonos, hay que hacer cosas y lo hacen, duro. Yo soy un duro. Yo me pongo en la mente, entre 6 y 6, tengo que hacer algo, lo hago hasta que lo termine. Y no importa que haya un obstáculo, lo tengo que terminar y hay que terminarlo. Y hacer bien la cosa. Así soy yo. Pero hay personas, hermanos, que hay que hacer algo y no le saca carrera a usted, ni que le tire los cohetes que le quiera tocar, ni los cohetes de mecha corta, ni largo. No le va a sacar carrera. No, tranquilo. Pero es que esa es su personalidad. Así es la personalidad de esa persona. Y hay otros que tenemos una personalidad sanguínea. Otros tienen una personalidad más pasiva. Una de las esposas de uno de mis tíos dijo, una paciencia. Y mi tío, eléctrico, eran polos opuestos. De vez mi tío le decía que venía a un lado, tenía que esperar 3 horas. Yo miraba que fue. Dios quiera que no me case con alguien así. Y gracias a Dios que no. Gracias a Dios. Porque, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿A qué queremos llegar a eso? Es lo que dice la palabra del Señor en Colosenses 1:13. Pablo dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra el otro, de tal manera que Cristo os perdone, así también hacedlo vosotros. La paciencia es todo lo contrario a tener un mal genio, a andar malhumorados todo el tiempo. Mi pastor Miguel, que ya pasó a la presencia del Señor, decía, hay personas que el rostro pareciera que han chupado limón. Es un limón. Usted chupa limón, le hace así, pone la cara como que anda enojado. Decía el pastor, hay gente que es así. Y la idea entonces de que tenemos que soportar, ¿sabe? Y comprender a la persona, usted no va a cambiar a esa persona. Usted no la va a cambiar. Y es como que le dice, apúrate. Y usted lo ve en cámara lenta. Le estoy diciendo que se apure. Y le dije que a las 7 lo venía a buscar. Y ya son las 7:01 y no está listo todavía. Amigos de Dios, tenemos que aprender a ser pacientes con cada uno. Especialmente en la enseñanza, porque ahí nos van a madurar más rápido que otros, a veces van a crecer con uno con otro. Pues si usted tiene hijos, que uno es más acelerado que el otro, bueno, téngale paciencia al que es lento, y también téngale paciencia al que es muy acelerado, porque va muy acelerado. Y tenemos que tener ese balance en nuestra vida. Y el Señor nos manda eso. Y no nos manda a enojarse. Santiago 1:19 dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis. Que nos podemos molestar. Sí, con el hermano, con la hermana, con el esposo, con la esposa, con el tío, con el perro, con todo el mundo. Nos podemos molestar. Pero Santiago dice que debemos de ser tardos para airarnos. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
airaos, pero no pequéis. ¿Por qué? Ya voy a terminar. San Juan 17:21 dice Jesús esto: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Porque tenemos diferentes personalidades, pero todos somos del Señor dentro de la iglesia. Y por tanto debemos de soportarnos, apoyarnos mutuamente, ayudarnos mutuamente. ¿Por qué? Porque somos una familia. Somos una familia en el Señor. Y por tanto debemos de apoyarnos. Y quiero terminar prácticamente con esto. En 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu, que es el Espíritu Santo, fuimos bautizados en un mismo cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. Y en la iglesia del Señor, Dios nos llamó, nos trajo a la iglesia de donde estábamos, no siendo humildes en lo mucho, no teniendo mansedumbre en lo mucho, y no soportando con paciencia a otros. La enseñanza de hoy es entonces que debe de haber un cambio en nuestra vida, una actitud diferente a tratar a las personas con paciencia, aún por su personalidad, siendo mansos, tratarlos con humildad, tratarlos con mansedumbre y soportándolos a esas personas que han fallado. Porque todos fallamos, ¿verdad? Y si Dios es paciente con las personas, ¿por qué yo no voy a ser paciente? Si el Señor es paciente, diga, si Dios es paciente conmigo, si Dios es manso conmigo, si Dios muestra y el Señor muestra su humildad conmigo, ¿qué debo de hacer yo? Dar lo que recibimos. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Y la próxima semana, desde ya se los canto, vamos a ver 7 cosas que el creyente debe de guardar para mantener la unidad cristiana. 7 cosas que debe guardar el creyente para mantener la unidad en la iglesia. Dígale al Señor en este momento: Señor, ayúdame a ser manso, a ser paciente y a poder soportar a mi prójimo, quien quiera que sea. Bendito Padre y Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra que tú nos das. Es fuerte la palabra, Señor, porque tú quieres un cambio en nosotros, tú demandas un cambio en nosotros, porque tú así eres. Tú eres manso, eres paciente y, Señor, tú verdaderamente nos soportas. Aguantas nuestras debilidades, aguantas nuestras flaquezas y nos llamas al arrepentimiento. Y tú eres fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, por perdonarnos. Gracias por comprendernos. Y ayuda a nosotros a comprender a otros, quien quiera que sea. Pueda que no estemos de acuerdo, cómo viven o cómo hacen las cosas. Pero tú nos das una linda lección esta mañana. Quiero cambiar, Señor. Ayúdame a cambiar. Quiero ser como tú eres. Se puede porque Pablo cambió.
Juan cambió, los discípulos cambiaron, Pedro cambió. Y si estamos en ti y somos tu cuerpo, somos tu iglesia, somos llamados a tener esta transformación en nuestra vida. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.